Matemática para la vida. La matemática y su utilidad en la vida diaria van más allá de las clases escolares que a veces son difíciles para los estudiantes. La matemática juega un papel importante en todas las facetas de nuestra vida diaria, desde las tareas más sencillas como el uso de los cajeros de un banco, las comunicaciones, la predicción del tiempo, las nuevas tecnologías, la música, la publicidad, hasta las tareas profesionales más complejas están basadas en la matemática. La arquitectura es considerada un arte y una técnica para planificar, diseñar y construir casas, edificios y todo tipo de obras. En el periodo neolítico, las comunidades dejan de ser nómadas y buscan un lugar donde refugiarse y almacenar sus cosechas y sus animales. Empezaron a construir elementos de madera como estructuras principales de sus casas, ramas cubiertas de arcilla para las paredes. Primeros megalitos. Megalito significa piedra grande. Su construcción requería del conocimiento de la palanca y los contrapesos y la utilización de grúas de madera. La estructura más simple construida a partir de megalitos es el dolmen, compuesta por 3 piedras, 2 colocadas de forma vertical que sirven de soporte a una tercera colocada horizontal. Los etruscos desarrollaron conocimientos en el arte, arquitectura e hidráulica, que son utilizados hasta en nuestros días. La adaptación más importante es la invención del arco. En Roma, el emperador Tito Fabio Vespasino ordenó la construcción de un anfiteatro público con una capacidad de 5.000 personas. Su sistema de asientos escalonados y acceso siguen siendo un modelo de diseño de estadio en la actualidad. Aplicación de la matemática en la arquitectura. La matemática es la base de la arquitectura. Su relación se remonta a los primeros tiempos de la construcción. Históricamente, la arquitectura era parte de la matemática. Los matemáticos participaron en el diseño de grandes construcciones, como pirámides, estadios, templos, zigurats y canales de riego. La matemática tiene una gran aplicación directa en la arquitectura para comprobar que la estructura a construir es realizable teniendo en cuenta la resistencia de los materiales, las cargas a soportar, el costeo económico, etc. La matemática se encuentra presente en las plantas y los elementos decorados de los edificios que nos rodean. La composición arquitectónica está estrechamente ligada a la matemática y a la geometría. Cubiertas hiperbólicas. Las cubiertas formadas por paraboloides hiperbólicos se encuentran dentro de estructuras laminares o membranas. Para su desarrollo fue necesaria la investigación desde geometría, cálculo, materiales y construcción. Gaudí supo que el arco de catenaria es la forma más perfecta para llevar las cargas al terreno, evitando las flexiones. Aportó las primeras estructuras laminares con forma de superficies alabeadas. Estas formas, cuyas definiciones se encuentran en la naturaleza. Desde una tela tejida por una araña, tenemos un amplio abanico de paraboloides hiperbólicos funcionando como estructuras laminares eficaces. Eduardo Torroja se lanzó a construir la cubierta del mercado de abastos de Algeciras. Desde este momento siguió procesando en este tipo de cubiertas. Candela inició su carrera en el mundo de las láminas a través de modelos a partir de trozos de paraboloide hiperbólico o hipar. Conceptos generales. Las estructuras laminares son elementos para la cubrición de espacios, en los que predominan las 2 dimensiones de la planta sobre el espesor. Su forma y continuidad estructural es lo que hace funcionar. Para ello, tiene que ser lo suficientemente delgadas, para no desarrollar importantes tensiones de flexiones, cortes o torsión. Toda su labor se basa en que todos los esfuerzos internos sean normales, de tracción o comprensión y tangenciales. Clasificación. Las estructuras laminares se clasifican en 3 grandes grupos. Primero, superficies sin curvatura en el que se encuentran las láminas pegadas.
Segundo, superficies de curvatura simple, son las que tienen forma cilíndrica o cónica. Tercero, superficies de doble curvatura, dentro de las que se encuentra el paraboloide hiperbólico y son las que están en estado de membrana puro. Paraboloide hiperbólico es una lámina de curvatura doble anteclásica. Se puede definir a partir de dos curvas o de dos rectas. La superficie se genera trasladando una parábola paralela a sí misma sobre otra de curvatura inversa. Si las parábolas se encuentran en dos planos que forman 90 grados, el paraboloide se denomina equilátero. Si no, se denomina no equilátero. Aplicación matemática. Para la aplicación matemática vamos a ocupar superficies desarrollables, las cuales tienen curvatura gaussiana nula. Son las que se generan ya sea doblando, enrollando y cortando las superficies planas. Estas superficies son muy útiles en varios tipos de industrias. En la arquitectura se pueden elaborar varios diseños con estas formas. Las superficies desarrollables son cilíndricas, generatrices paralelas, superficies cónicas, generatrices con un punto en común, superficies tangentes. Las generatrices son las rectas tangentes a una curva. La superficie escogida para este proyecto es paraboloide hiperbólico, para el cual matemáticamente debemos basarnos en la siguiente ecuación cuadrática. Z es igual a x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. Para poder graficar la ecuación, a y b deben ser mayor a 0. Para poder realizar la gráfica solo en los ejes x y va a ser una parábola, pero al momento de hacerla girar en el eje z, vamos a obtener una superficie compleja, que se la conoce como doblemente reglada. Doblemente reglada significa que por cada punto de la superficie deben pasar dos líneas diferentes. Aplicación: geometría. La elaboración de la maqueta se realizó según el método geométrico de un paraboloide hiperbólico reglado. El paraboloide hiperbólico es una superficie generada por una recta que se desplaza, apoyen entre dos rectas cualquiera y se conservan paralelas a un plano. Existen dos posibilidades de generación. Aplicación práctica. Cubierta hiperbólica en un restaurante. Materiales. Para realizar el proyecto utilizamos tabla triplex, balsa, cartón paja, alambre, silicona, brujita, bicarbonato, pintura, viruta y herramientas. Primera maqueta gráfica en 3D. El proceso de construcción de esta maqueta fue corte de palo de balsa de 3, 6, 7, 15, 20 y 22 centímetros de largo. Sobre un vidrio se trazó un cuadrado de 20 por 20 centímetros. En las esquinas opuestas del cuadrado se colocaron dos palos de balsa de 7 centímetros en forma vertical. Sobre los palos verticales se formó un cuadrado en parábola. Sobre el cuadrado se colocaron los palos en forma paralela y equidistante. Se retiraron los palos de balsa vertical y que sirvieron como soporte. Se colocó sobre la tabla con dos puntos de silicona. Resultado final visto de varios ángulos. Segunda maqueta. Concepto arquitectónico. El proceso para la construcción de esta maqueta fue: corte de varias tiras de alambre galvanizado de 1 metro. Cada tira de alambre se rigidizó utilizando un taladro. También se unieron 2 tiras de alambre para lograr un entorchado doble para la estructura de la maqueta. Se procedió al corte de las tiras de alambre de 7, 15 y 20 centímetros. Con 4 cortes de alambre reforzado se formó un rombo con una parábola de 120 grados. Se colocaron piezas de alambre sencillo de 20 centímetros de largo, formando una cuadrícula en forma de malla. Con 3 cortes de alambre reforzado se formó un cono para la base. Se unieron la base y la parábola con cortes de alambre de 7 centímetros en los lados rectos del cono y con cortes de alambre de diferentes tamaños en la parte de la parábola. Se pintó la maqueta. El resultado final visto desde varios ángulos. Adelante.
Resultado final: cubiertas hiperbólicas en un restaurante. El proceso de construcción de la última maqueta. Elaboración del piso y gradas de acceso utilizando el cartón paja. Elaboración de la cubierta con los pasos de la maqueta 1. Colocación de las paredes laterales con cartón paja. Diseño de la fachada utilizando cortes de palos de balsa. Ambientación exterior. Elaboración de árboles con alambre de cobre entorchado y aserrín. Elaboración de bancas, zona barbecue y área infantil utilizando palos de balsa. Resultado final visto desde varios ángulos. Ejemplos de cubiertas hiperbólicas. Como se puede observar, el uso de paraboloides hiperbólicos en la construcción proporcionan formas arquitectónicas muy hermosas y únicas. Es un estilo diferente a las construcciones tradicionales que son lineales, y como hemos podido apreciar, la arquitectura está completamente relacionada con la matemática, y se ha podido demostrar que en esta área, al igual que en totalidad de actividades del ser humano, la matemática es necesaria para la vida. Hotel Quito. Finalmente tenemos como ejemplo el Hotel Quito, considerado un ícono de la ciudad. Su visera exterior con la cubierta hiperbólica le da una imagen única y representativa de la arquitectura moderna. Gracias.